sean muy bienvenidos a la casa de Dios. Quiero invitar a la doctora Magalí Pereira, que ella nos va a estar acompañando hoy en la predicación. Y también quiero invitar a los batuteros y músicos para cantar el himno A ti Jesús. Una vez que nos arrodillemos, vamos a tener un espacio de un ratito para una oración individual y después la doctora va a terminar con una oración antes de empezar a predicar. ¿Nos ponemos de pie? Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por poder permitir que nos reunamos en tu casa de oración. Imploramos tu presencia en este templo, que tú prepares nuestros corazones para poder recibir el mensaje, Señor, y que sobre todas las cosas yo pueda ser también un instrumento en tus manos. Señor, si hay alguien que ha venido con dificultades, con preocupaciones, pedimos que tú escuches su corazón. Si hay personas que no han podido asistir por diferentes motivos, también acompáñalos, Señor. Quédate con nosotros, bendícenos y que realmente pueda ser un sábado en tu compañía. Por Jesús, amén. Bueno, feliz sábado a todos. Qué hermoso sábado que tenemos hoy, ¿no? Creo que, como decía Tiziana, estamos disfrutando de un casi otoñito y qué lindo poder estar acá en la casa de oración. Nuevamente le damos bienvenida a los participantes de Vida Sana que están aquí con nosotros y bueno, en este fin de semana largo también, vamos a ver las manos de las visitas que nos están con nosotros hoy. Bueno, unos cuantos, estos fines de semana largos se prestan para poder visitar a veces amigos o familiares. Vamos a pedir que nos proyecten. Cuando vemos esto de enfrenta a tus gigantes, ¿qué pasa por nuestra mente, no? Por un lado preguntamos, ¿qué es un gigante? Un gigante para nosotros va a ser alguien evidentemente mayor que nosotros, alguien que nos supera en algo, nos está superando. Los gigantes en realidad pueden ser físicos, pueden ser psicológicos. ¿Qué tipo de gigantes nos enfrentamos diariamente? Llama la atención a veces cómo puede variar el concepto de gigante entre un niño y un adulto, por ejemplo, ¿no es cierto? Para un niño tal vez el gigante en su momento es su padre. Después cuando vamos creciendo vemos que no es tan gigante. A veces hemos conocido algún lugar de niños y nos parecía enorme y de pronto cuando vamos decíamos, no era tan grande este lugar. ¿Les ha pasado? Creo que bueno, hay circunstancias, hay momentos en los cuales un gigante puede ser diferente al otro. También tenemos que pensar qué es lo que nos motiva a un gigante y qué es lo que pasa.
Yo no sé si, a ver si podré pasar con el presentador. Ahí está. ¿Alguien conoce este cerro, esta montaña grande? El Aconcagua. Creo que si yo me parara ahí donde están ellos, para mí sería un gigante totalmente imposible de poder siquiera tal vez seguir unos metros más adelante y me paralizaría. Pero no sé si hay alguien acá que haya subido a la Aconcagua. Yo conozco a varios en esta localidad que, acá tenemos uno de los participantes. 4.000 metros, bien, felicitaciones. Evidentemente para él era un desafío, tal vez no era un gigante como lo puede ser para la mayoría de nosotros. Vemos cómo a veces las circunstancias pueden cambiar, pero podríamos decir que un gigante es algo superior a mí, ¿no es cierto? Algo que tal vez yo no pueda dominar. ¿Cómo podemos nombrar o a qué gigantes nos enfrentamos en la vida? Yo podría decir tal vez la depresión. Creo que hoy uno de los gigantes importantes son la depresión. Enfermedades que a veces pueden ser pasajeras, lo vemos a diario en el consultorio, pero a veces nos toca a los médicos dar tristes noticias y decirle: lamentablemente estamos en presencia de una patología maligna, un cáncer, donde parece que nuestro mundo se desmorona y donde este gigante está a punto de vencernos. También podríamos decir que pueden haber problemas económicos, pueden haber problemas laborales. Veo varios alumnos acá y creo que hay materias que a veces nos resultan difíciles. Espero que no sea ni ginecología ni obstetricia un gigante. Pero pasa que a veces hay cosas que nos trauman y que nos tienen ocupados en nuestra mente cada día. Entonces yo me pregunto, ¿cómo comienza nuestro día? ¿Nuestro día comienza pensando en ese gigante o pensando en el Dios? Gracias. ¿Pensando en el gigante o pensando en el Dios que puede suplir ese gigante? Y ahí creo que está uno de los grandes desafíos y a los cuales me gustaría tal vez dedicar más tiempo hoy. Yo les pregunto a los chicos acá, que veo más cerca, ¿qué gigantes de la Biblia es el gigante más famoso? Goliat, por supuesto, ¿no es cierto? Imagínense, si quieren, abrimos nuestras Biblias en 1 Samuel 17:16, a pesar de que los textos los vamos a proyectar, pero en el momento en que estaba el pueblo de Israel enfrentando a los filisteos, estaba Goliat, un gigante que medía tan solo 3 metros. 3 metros y tenía una armadura de 57 kilos. Yo creo que, bueno, para poder llevar una armadura de 57 kilos tenía que ser realmente un gigante poderoso y muy, muy fornido. Y este gigante estaba enfrentando al pueblo de Israel, ¿y qué es lo que le decía? Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Durante 40 días él se enfrentaba al pueblo de Israel y decía, bueno, a ver si alguno de ustedes me enfrenta. Si ustedes me enfrentan, si yo los gano, yo gano, ustedes van a ser mis esclavos, por así decirlo, y si no, nosotros lo seremos. Pero lo desafiaba realmente con mucha soberbia. Y en eso aparece David, que ya vamos a ver la historia que tanto recordamos, un pequeñito pastor de ovejas que no tenía obviamente nada de armadura, ante un gigante grande, un guerrero experimentado y, como decíamos, con una tremenda armadura. ¿Tenía posibilidades? No. Pero acá empezamos con uno de los primeros secretos en aquel pastorcito David. Para Saúl y para el pueblo, David era un gigante, pero para David simplemente era un hombre grande.
Y ahí hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Un hombre de mayor estatura que él. Vemos cómo realmente, si nos centramos a veces en los gigantes, vamos a tropezar. Y en esos tropezones, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Insomnio, depresión, angustia, úlceras de estómago, infartos, hasta del cáncer. Se sabe de que hay factores de estrés que pueden ser los que desencadenan junto a otros factores. Vemos que realmente si nosotros en la mañana, cuando nos levantamos, y en la tarde y en la noche estamos centrados en nuestro gigante, en nuestro problema, vamos a tropezar. Pero si nos centramos en Dios, ¿qué pasa? Nuestros gigantes caen, ¿no? ¡Qué maravilla! Y ahí vamos a empezar a ver algunos de los secretos que tenía. Y volviendo a la historia nuevamente de David, Saúl era el rey de Israel y había sido destituido, es decir, Dios no lo aceptaba más como el rey. ¿Por qué? Porque había estado totalmente apartado de Dios y su comportamiento no era correcto como para poder seguir continuando siendo el rey. Entonces le dice al profeta Samuel, Dios le dice: anda a Belén, a la casa de Isaí, donde vas a encontrar una familia con sus hijos, y uno de sus hijos ha sido elegido por Dios como para ser el próximo rey. Así que bueno, Samuel llega a Belén, va con Isaí, y cuando entra ve a Eliab, el mayor de los hijos de Isaí. Entonces le dice: bueno, este tiene la apariencia de rey, realmente es muy parecido a Saúl, es apuesto, es fuerte, este seguramente es el que ha elegido Dios. Y le dice: no, este no es el que Dios ha elegido. Estábamos contando la historia de David, y entonces en este momento le dice el profeta, por palabra de Jehová, dice: Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Por qué? Dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Se nos dice en Elena de Huay, una profetisa, que Eliab dice que estaba con su corazón totalmente apartado de Dios. Tenía una apariencia física que podía ser compatible como para ser un rey, pero realmente no estaba en armonía con Dios. Y acá nos deja una enseñanza. ¿Cuántas veces nosotros inclusive podemos dejarnos guiar por las apariencias, podemos dejarnos guiar o pensar en las cosas externas, y realmente lo que es valioso ante los ojos de Dios son nuestro corazón, nuestros valores, lo que tenemos adentro, y es eso lo que evidentemente se estaba buscando. Conocemos la historia que siguieron desfilando, por así decirlo, otros 6 hermanos más, eran 8 en total, y se acercaban y le decían: no, este tampoco es, este tampoco es. Dice: bueno, ¿no tenés algún otro hijo? Sí, dice: hay uno que está pastando las ovejas, que bueno, era la imagen. David está con las ovejas, es el menor. No le tenían mucha confianza y ni siquiera lo había ofrecido como para que lo eligieran, y le dice: tráelo aquí. Evidentemente Dios ya le había mostrado, dice en 1 Samuel 16, 2 y 13, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo. ¿Por qué? Porque ese era el que Dios había elegido y que no conocía solamente, aparentemente era también de muy buen aspecto, pero había mirado su corazón. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¡Qué maravilla! Yo me imagino qué hermoso sería que en algún momento me dijeran: mira, el Espíritu de Jehová vino sobre ti, y que realmente uno pueda sentir que Dios está cada día presente. Así que a partir de ahí vemos cómo comienza la historia de
de este David ungido. Se fue nuevamente, tuvo que ir a continuar con las ovejas. Imagínense, él era jovencito, pero ya había sido elegido rey. ¿Y qué es lo que pasó con él? Lo mandaron nuevamente al campo a continuar con sus ovejas. Injusto cuando realmente ya había estado elegido. Pero ¿qué pasó en esa espera? Nuestros tiempos no siempre son los tiempos de Dios. Y a veces nos toca enfrentarnos con situaciones en las que estamos orando, estamos pidiendo a Dios, estamos rogando por algo y no vemos la respuesta inmediatamente. Tal vez Dios tiene sus tiempos y tal vez los tiempos de Él no son en ese momento y en algún momento recibiremos su respuesta. Pero esa espera no fue en vano. Miren qué lindas estas citas de esta escritora también, esta profetisa Elena de White, en Patriarcas y Profetas, lo que dice: David crecía en favor ante Dios y los hombres. Había sido educado en los caminos del Señor y ahora dedicó su corazón más plenamente que nunca a hacer la voluntad de Dios. Diariamente iba participando en una comunión más íntima con Dios. En la contemplación de Dios y de sus obras, las facultades de la mente y del corazón de David se desarrollaban y fortalecían para la obra de su vida posterior. ¡Qué maravilla!, ¿no? Todo este tiempo que aparentaba ser inútil, todo este tiempo que aparentaba ser realmente un tiempo de espera en el campo, él se tuvo que enfrentar ante leones, ante osos y defender a sus ovejas, y en esa comunión con Dios, en ese silencio del campo junto solamente a sus ovejas, Dios lo estaba capacitando, Dios lo estaba preparando para todo lo que tenía para él en un futuro. Y realmente acá vemos algo maravilloso. Sin duda, él, decíamos que fue el elegido, así que pasaron muchos años. Ya había muerto Saúl, que había sido su gran desafío, había sido su gran enemigo, inclusive Saúl trató de matarlo en varias ocasiones y ahora ya había sido coronado rey. Antes de esto, vemos que él, en estos momentos en que estaba en el campo, viene el papá y le dice: tenés que ir a llevarle comida a tus hermanos que están en el campo. Tenía 3 hermanos de los mayores que habían ido a la guerra a enfrentarse ahí, y dice que un ángel le había mostrado a él que él tenía que ir a salvar a su pueblo. Realmente increíble que un chico se enfrentara con esto. ¿Qué pasó cuando llegó allá? Dice que el Saúl, que ya habíamos visto al principio, de que cada mañana y cada tarde venía a desafiar, cuando lo vio llegar estaba insultándolo en nombre de sus dioses y lo vio totalmente un chico indefenso. Pero no solamente eso, sino que ahí él se enfrenta a uno de sus gigantes, al primero de sus gigantes, al desánimo y al miedo. Todos esos 40 días, este pueblo realmente había estado paralizado por este gigante. Dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Realmente había un ambiente totalmente desfavorable, un ambiente totalmente inhóspito como para él. ¿Por qué? Porque estaban todos paralizados. Y esto es una de las primeras cosas que nosotros nos debería enseñar, que a veces hay personas que tal vez no son positivas para nosotros, personas tóxicas, como le llamamos hoy en día, ¿no? Y debemos tomar a veces recaudos con estas personas, tenemos que saber a quién aferrarnos y ver después cómo realmente continuaba David, que sin duda estaba aferrado a Dios. Ahí, cuando se enfrenta, entonces él le dice: yo quiero vencer a este gigante, yo quiero vencer a este gigante porque Dios me ha preparado como para esto.
Pero ¿qué le dicen ahí? Lo desaniman, le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. ¡Qué maravilla!, ¿no? Todos lo desanimaban, pero él enfrentó al gigante y dice, no importa lo que digan todos, yo estoy en nombre de Jehová y yo voy a defender a Jehová. Pero no dice solamente yo te venceré, porque eso sería autosuficiencia, sino que él dice, sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Sin duda, él estaba prestando menos atención al gigante y estaba prestando mucho más atención al Dios que decía, vengo en nombre de Jehová. El gigante que te enfrenta nunca será más grande que el Dios que te respalda. Esta es una frase que la deberíamos recordar cada mañana al despertarnos, cuando las preocupaciones vienen a nuestra mente, cuando estamos angustiados por alguna situación. Nosotros debemos saber que ese gigante nunca va a ser más grande que el Dios que está a nuestro lado y del Dios que nos está respaldando. Y sin duda, para que David estuviera dispuesto a enfrentarse, estaba sabiendo de que ese hombre grande no era más poderoso que el Dios que lo respaldara. ¿Qué otra cosa encontró en ese ambiente tan inhóspito? Desprecio y personas que querían alejarlo. Mire, dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, recuerdan que Eliab era el que realmente tenía todo el aspecto físico de ser elegido rey. Él, ¿qué le dice? Se encendió con ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Lo estaba menospreciando. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es eso mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Es decir, no solamente fue Eliab, sino toda la gente le decía lo mismo. ¿Para qué has venido? O sea, no se te ocurra venir a enfrentarse a este gigante. Realmente el desprecio muchas veces en este momento vino de su hermano, de su hermano mayor, que sería el que tendría que haberle dado la fortaleza. A veces también hasta nuestras personas allegadas pueden desanimarnos, pueden bajarnos la autoestima y pueden hacer que fracasemos si es que realmente no estamos aferrados al que puede venir a auxiliarnos en los momentos de dificultad. Continuando con los gigantes con los cuales se enfrentó, también dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl, el rey, a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde la juventud. ¿Qué cosa, no? Teníamos miedo, desprecio, dudas, lo menospreciaban. Realmente él estaba con pocas posibilidades de seguir adelante, pero él no se desanimaba porque sabía en quién confiaba. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Qué maravilla, ¿no? La confianza total. Y vemos ahí, imagínense, un gigante de 3 metros con 57 kilos de armadura y esta ondita con 5 piedras. Realmente no había ninguna posibilidad. Pero conocemos la historia que con esa onda y unas piedras, él pudo derribar al gigante y realmente pudo hacer de que este gigante cayera. Después con su misma espada lo mató y el pueblo quedó totalmente libre de esta tremenda desafío que tenía y de este riesgo que tenían permanentemente.
¿Qué cosas entonces, repasando en esta primera parte de la historia de David, qué cosas hizo David? Recordó que Dios lo había ayudado en el pasado porque él sabía que había podido vencer al león, al oso, y dijo, él lo hizo porque él me ayudó. Usó las herramientas que Dios le dio, muy pocas herramientas, las sacó del arroyo. Ignoró a los que lo desanimaron, no los escuchó, puso su confianza en Dios y reconoció que de Jehová es la batalla y que toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y hay un versículo que me gusta mucho, que creo que sin duda era el pensamiento que tenía David. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por lo tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás sería olvidada. Tenemos esa promesa en la Biblia y es una promesa que está totalmente actual y para nosotros cada día. Los años pasaron, ahora sí, ya Saúl murió, estaba intentando matarlo varias veces a David, no lo logró. David fue a tener el puesto de rey, su vida iba prosperando mucho y en esos momentos, cuando realmente estaba fuerte, comienzan algunas otras situaciones difíciles. Y yo voy a poner una pequeña historia que la quiero cortar muy en pocas palabras. ¿Por qué? Porque esta niña, a ver quién es Emily. Creo que la mayoría, o casi todos, conocemos quién fue Emily. Emily, una nena que le tocó enfrentar un gigante enorme. A los 2 años comenzó con un dolor en la pierna, se le diagnosticó algo muy terrible para esa edad, una leucemia aguda. Comenzaron los tratamientos, comenzó la quimioterapia, parecía que en algún momento había cedido la enfermedad, pero después de 5 años de tratamiento se terminan todas las posibilidades que había acá en Argentina y solamente había una posibilidad en España, un tratamiento sumamente carísimo. Sin duda, para Emily, el gigante era el dolor, el enfrentarse a nuevos pinchazos, a todo lo que estaba pasando, pero para sus padres era un desafío tremendo lo que les tocaba enfrentar. 80.226.000 pesos para juntar en 15 días y para poder viajar, para poder tener la última posibilidad que tenían como para que Emily pudiera seguir viviendo. Su vida se iba deteriorando, ella estaba ya sintiéndose muy mal, inclusive cuando lograron después, no creían que estuviera ya en posibilidades de poder hacer el tratamiento. Pero el primer gigante se venció. Y aunque parecía mentira, de todas partes del mundo, personas que escucharon esa vocecita con un audio y con un videíto pidiendo por su ayuda, ya habían 86 millones de pesos. Ese primer gigante se había vencido. ¿Por qué? Porque los padres no tuvieron duda, no tuvieron temor. Evidentemente todas las personas que le dijeron es imposible que se junte esa cantidad de dinero, ellos no la escucharon y siguieron orando, confiando en Dios. Y no solamente eso, sino que después de 6 meses es dada de alta y hasta el día de hoy, hace muy poco de esta historia, sabemos que ese segundo gigante había sido vencido porque en su médula no se encontraba ninguna célula tumoral. Muchas veces, como decíamos, los gigantes pueden llegar a ser tal vez enfermedades muy difíciles de poder sobrellevar. Pero volvemos nuevamente a la historia de David y pasaron los años, como decíamos, Saúl murió, él ya había sido coronado rey y realmente, como escuchábamos, como leíamos en la Biblia, había tenido absoluta confianza en Dios y Dios lo había beneficiado y acompañado. Después de esto, ¿qué vemos? Dice
que aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Este David, que tenía poder, que ahora ya era realmente coronado el rey, que ya no tenía más ese temor de Saúl que intentaba matarlo, seguía como cuando era un pastor de ovejas, confiando en su Dios, y le pidió a Dios la dirección. Y lo más maravilloso, dice, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Qué maravilla, qué linda, y sabemos cuántas victorias tuvo. Pero, y acá viene el pero, no todo a veces en la vida es como pensamos, y no todos los gigantes los podemos derribar. Y acá viene una de las historias que uno a veces dice, ¿será que era necesario que esta historia estuviera, esta partecita de la historia de David estuviera en la Biblia? Y la Biblia nos cuenta todo para que nosotros también podamos sacar lecciones y podamos aprender. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Todos los reyes salían, su deber era salir. Pero ¿qué pasó? Él se quedó. Total, ya podríamos casi decir que él se había convertido en el gigante ahora, ¿no es cierto? Ya tenía poder, ya estaba engrandecido. Y acá viene una de las historias que conocemos, Betsabé, que estaba bañándose en la terraza, él la vio, le llamó la atención, le gustó, preguntó quién era, le dijeron que era una mujer casada, esposa de Urías, él igual la llamó. Al poco tiempo ella le manda a decir que estaba esperando un hijo de él, así que había que tratar de solucionar esa situación. Bueno, haciendo muy corta la historia, él trata de que Urías, cuando venía de la guerra, fuera a su casa como para que pensara que el embarazo había sido de él, no se logró, entonces manda a que lo manden al frente de batalla para que muera, y así fue. Urías murió. Una vez que muere, él cree que toda su historia ya está oculta y sale con la suya, manda a llamar a la viuda, se casa con ella y aparentemente ante los ojos de todo el pueblo estaba todo bien, pero en ese momento viene un profeta, Natán, le cuenta una historia y le hace saber que para Dios esto no era oculto, para Dios estaba conociendo lo que había pasado con él. Y en esos momentos realmente le avisa también, le dicen que el hijo que tiene, que estaba en su vientre, iba a morir. Así que nace el hijo y durante 7 días este hijo estaba muy enfermo y dice que David concurría todos los días al templo y rogaba, pero estuvo también en una gran depresión, estuvo sin comer, sin vestirse, en la cama y rogaba por ese hijo. ¿Qué ocurrió? Al 7º día ese hijo murió, así que nadie se animaba a decirle, porque dijeron, bueno, si él realmente mientras el hijo estaba enfermo no comía, no dormía y estaba acostado todo el tiempo, ¿qué va a pasar ahora? Sin embargo, cuando él se dio cuenta de que por los movimientos que había, el hijo había muerto, preguntó si era así, se vistió, se cambió, salió y continuó con su vida. Cuando le preguntaron por qué ese cambio de actitud, él dijo, mientras yo podía hacer algo por mi hijo, iba a rogar para que se sanara. Ahora que veo que murió, no tengo más nada que continuar con la vida. Y esto también nos enseña de un David que sin duda en el fondo había aprendido a confiar en su Dios y tenía resiliencia. Él aceptó la voluntad de Dios y decidió continuar porque
realmente él estaba dispuesto a continuar sirviendo a su pueblo y a seguir confiando en Dios. Para él la vida nunca fue fácil, nunca fue la misma después de eso. No solamente que el hijo murió, sino que realmente para el pueblo también Dios le mandó algunas situaciones difíciles. Para Betsabé, sin duda, el duelo de ese hijo no fue fácil de superar. ¿Y cuántas cosas realmente cambiaron? Muchas veces el pecado es perdonado porque él pidió perdón a Dios, pero las consecuencias las tenemos que pagar y él sin duda las pagó, pero se arrepintió y vemos algo maravilloso y acá me gusta muchísimo y si después en algún momento quieren leer estos 2 salmos que él escribió en estas circunstancias, nos muestra realmente cómo David había aprendido a confiar en Dios y a pesar de que hubo un gigante que él no pudo derribar, porque sin duda fue para él un gigante muy grande, pudo derribar muchos otros gigantes, pero a veces tenemos algo oculto en nuestro corazón o alguna debilidad que sin duda para David esto fue una debilidad que lo hizo cometer adulterio, asesinato y que hizo que realmente su corazón se sintiera tremendamente dolido. Y acá dice en el Salmo 42, dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Esto en las circunstancias después de haber realizado lo que realizó. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Y este es un versículo que lo conocemos mucho y que realmente es maravilloso. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Esto nos muestra realmente un verdadero arrepentimiento y un David que había confiado en ese Dios y volvió nuevamente a aferrarse al Dios a pesar de lo que había pasado. Y terminando con la historia de David, leemos después en Crónicas que él había tenido un gran sueño y era tener un gran templo y un templo donde realmente Dios fuera digno de ser adorado. Pero Dios le dijo, no, has matado mucha gente, has cometido errores, has sido perdonado, pero este templo no lo vas a construir tú, va a construirlo tu hijo Salomón. Así que él dice que tenía los planos listos, tenía la gente preparada, tenía oro, tenía plata, tenía maderas, inclusive dio la mitad de sus riquezas como para que este templo se pudiera llevar a cabo. Y esto nos muestra realmente el verdadero arrepentimiento y el verdadero corazón que tenía David, porque él podría haber dicho, no, yo soy el rey, yo puedo hacer este templo, pero a pesar de que era su gran sueño y su gran deseo, él decidió dejar de lado esto y decidió que ese templo iba a ser hecho por el hijo de Salomón y le dio todas las posibilidades para que así lo sea. Eso realmente nos muestra la maravilla de lo que es la transformación y el poder estar de la mano de Dios. Para ir terminando, yo quería compartir una pequeña historia, muy cortita. Me tocó trabajar en Paraguay y ahí conocí a Cristina. Cristina había tenido un tremendo golpe en su vida, estudiaba abogacía, todo parecía estar bien. Y cuando estaba a punto de casarse, ese fin de semana anterior, el novio que viajaba de Buenos Aires para el casamiento junto a su mamá, tienen un accidente y muere. Cristina realmente le costó tremendamente superar esta situación y este gigante fue un gigante muy grande. Después de mucho tiempo de depresión, salió adelante,
decidió ir nuevamente a continuar con sus estudios. Ahí conoce a alguien, pero evidentemente esa persona a la que conoció no era la elegida por Dios y no era la persona que debía acompañarla. Cuando ella queda embarazada de mellizos, él le ofrece como posibilidad el aborto, a lo cual ella se niega y nuevamente queda sola y con una gran depresión. Yo la conozco en estos momentos con un embarazo avanzado de mellizos, pesando 45 kilos, realmente totalmente abandonada. Comenzamos a orar mucho con ella, a tratar de ayudarla a que superara esto. Ella, nacieron sus hijos, los crió con todo el amor. Luego se casó, tuvo 2 hijos más y la vida aparentaba de que todos sus gigantes habían sido ya derrotados. En pandemia me llama un día por teléfono y me dice: tengo un diagnóstico tremendo, leucemia. Cuando escuché eso, realmente digo, otra vez, pobre Cristina. La cosa es que ella comienza nuevamente a tratar de hacer los tratamientos. En pandemia todo era difícil, imposible viajar, imposible conseguir los medios para hacerlo. Y un día me dice: mi salud se está debilitando, estoy muy débil, creo que estoy en los últimos días, pero estoy aferrada a Dios, dice, y a pesar de todo acepto su voluntad. Poquitos días después, sus hijos me llamaron y me dijeron: mamá, descansa, pero descansa en paz. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando contamos la historia de Emily, parece que es muy fácil pedirle a Dios y muchas veces la respuesta la encontramos. Pero a veces no todos nuestros gigantes van a caer de la forma en que nosotros queremos. Muchas veces hay personas que pasan momentos difíciles, pero ¿cuál es el gigante que no debemos vencer? Cristina, yo tengo la esperanza de encontrarla algún día en el cielo, porque ella realmente se aferró a Dios y pudo descansar en paz, a pesar de que aparentemente esta historia fue una historia, a los ojos de los seres humanos, una historia triste y de un final triste, pero sabemos que tenemos prometida la vida eterna. Y para terminar, nuevamente con David, vemos que David, a pesar de todos sus errores, tiene un versículo que es maravilloso. Dice: Dios dijo un hombre conforme al corazón de Dios. Imagínense, a pesar de haber sido un asesino, haber sido una persona que había cometido muchos errores, Dios lo llama un hombre según el corazón de Dios. Nosotros también tenemos la posibilidad de pedir perdón, de luchar contra tal vez algún gigante que en este momento no sabemos cuál puede ser. Podemos estar con una depresión, podemos estar con una angustia, podemos estar con una adicción, luchando contra alguien que cada uno en su corazón conoce en el interior. Pero así como David, con 5 piedras y con una honda pudo derribar al gigante porque estaba confiando en Dios, nosotros podemos tener también herramientas sencillas, podemos tener sobre todas las cosas valores, podemos tener resiliencia, podemos tener también sobre todas las cosas conocer lo que son las leyes de la salud, conocer un estilo de vida saludable como para poder también tener una vida agradable y una vida acorde a los principios que nos dice la Biblia, pero sobre todo tenemos la Biblia, tenemos la oración y tenemos a Dios que va a estar del lado nuestro. Y recordemos, no le digamos a Dios cuán grandes son nuestros problemas, digámosle a nuestros problemas cuán grande es nuestro Dios. Ojalá que cada mañana que nos levantemos no pensemos en nuestro gigante, no pensemos en nuestros problemas, pensemos en el Dios que puede hacer frente a nuestros problemas. Y aunque aparentemente acá hayan algunos gigantes que no podamos derribar, si estamos de la mano de Dios, tendremos la promesa de la vida eterna. Inclinemos el rostro para orar.
Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque eres un Dios de amor. Gracias porque estás atento a nuestras dificultades, a nuestros sufrimientos, a nuestras alegrías. Y gracias porque tú eres el gran gigante con el cual podemos hacer frente a las situaciones difíciles que nos toque enfrentar. Si en esta mañana hay alguien que está pasando por una situación difícil, si hay algún gigante con el cual está luchando, pedimos que tú lo asistas, que tú lo acompañes, que tú lo bendigas, que tú le des la fortaleza para poder vencerlo y que con tu ayuda podamos salir adelante, pero sobre todas las cosas que podamos estar cada día aferrados a tu mano para que cuando tú el día de mañana vengas a buscarnos, que sabemos que va a ser pronto, estemos preparados y podamos encontrarnos contigo. Pedimos y agradecemos en tu nombre. Amén. Muchísimas gracias a la profe, a la doctora Pereira, por compartir el mensaje el día de hoy y recordarnos de que no solo la victoria es vencer el gigante, sino aferrarnos al gigante que es Dios. Y para finalizar lo vamos a hacer como todos los sábados de mañana, cantando una canción que es muy linda, mi favorita sin dudas, y que le da el broche de oro a todas las predicaciones, que es Tu bendición. Nos vamos a poner de pie, la vamos a cantar entera una vez. Y la segunda vez que empezamos a repetir la canción vamos a retirarnos desde el frente hacia atrás. Acompáñanos, Señor, que tu amor nos guíe hoy para enfrentar la vida de tu mano. Que tu espíritu esté en nuestras mentes con poder. Que tu presencia